Buenos días, hermanas. Un abrazo para todas. Las saludo a todas en el nombre del Señor. Y vamos a empezar inmediatamente con este devocional pidiéndole la dirección a Dios. Oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo donde podemos aprender de tu palabra. Le pedimos que nos ayudes a entender y poder ponerla en práctica. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esta semana hemos estado aprendiendo sobre las mentiras que Satanás nos dice, ¿cierto? Las que nos susurra al oído. Y hoy veremos que otra mentira más que él dice, que es que Dios no los perdona. Y las voy a invitar a buscar en Isaías 43:25, donde dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando uno tiene que hablar de perdón, es imposible no hablar de amor. Y no hay hombre o mujer que haya logrado ser perfectamente moral, sin pecado, que se haya ganado el derecho de ser amado por Dios. Pero sabes, Jesús logró lo imposible al tomar las consecuencias de nuestro pecado y transformarla en consecuencias de perdón. Y logró vencer esa distancia que había entre el pecador y Dios. Y lo hizo por amor. Gracias a su sacrificio hecho, vuelvo a decir, por amor, nuestros pecados han sido perdonados. Pero ¿sabes qué? También es imposible hablar de perdón sin hablar de pecado. Y el pecado es una transgresión, es una infracción voluntaria, es una violación a las normas morales, ¿cierto? Y esta transgresión es la que separa al hombre de la voluntad de Dios. Los seres humanos tenemos naturaleza pecaminosa. ¿Sabes? El pecado contamina, el pecado corrompe, el pecado daña nuestras vidas. El pecado genera sentimientos negativos y destructivos, a tal punto que puede llegar a causar enfermedad, porque enferma el alma. Y muchas veces el pecado también te enferma físicamente, porque te aleja de Dios, te destruye y te aleja de los demás. No es lo mismo pecar que practicar el pecado. El pecar, decíamos que los seres humanos tenemos tendencia al pecado, ¿cierto? Tenemos naturaleza pecaminosa. Entonces muchas veces pecamos por accidente. En la Biblia dice que a veces con nuestro mirar pecamos. ¿Y cuántas veces nos hemos tenido que pedir perdón por algo que nosotros hemos dicho o por algo que nosotros hemos actuado de una manera o ver a una persona de una manera que es ofensivo para ella, ¿cierto? Pero nosotros no nos damos cuenta. Ese es pecar, es un pecado por accidente. Y practicar el pecado es cuando el pecado tiene lugar, forma parte de nuestras vidas. O sea, yo estoy pecando, pero no hago nada por no hacerlo. Por eso cuando el pecado está en nuestras vidas, el primer instinto o lo que te susurra Satanás al oído es que Dios no te va a perdonar. Y sabes, hay muchas personas o cristianos que no avanzan en sus vidas porque creen esta mentira y creen que Dios no les va a perdonar el pecado. Pero sabes, Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Jehová presta especial atención a todos aquellos que le invocan. Todas las que un día creímos, ¿cierto?, en este sacrificio de amor que Dios hizo por nosotros y le tomamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos ese privilegio de acudir a Dios en oración y tenemos esa confianza de que Dios nos perdonará de todos nuestros errores, porque Dios no solamente perdona, también
olvida y no se acuerda nunca más de tus faltas. Pero sabes, esto no es automático, no es que yo vaya por la vida cometiendo pecado y que se me vayan borrando automáticamente. Yo debo seguir unos pasos para poder acceder a ese perdón que Dios siempre está dispuesto a darme. Y el primero es arrepentirse, ¿cierto? Vamos a buscar Hechos 3:19a y dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentirse es reconocer, ¿cierto? Reconocer primero que todo que somos pecadores. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ¿cierto? ¿Cómo podemos decir entonces que en nosotros no hay pecado? No podemos. En 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted cree que no tiene pecado, o si usted cree que no tiene nada de qué arrepentirse, estamos mal. Porque para que Dios me perdone, lo primero que tiene que haber es un reconocimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un pesar de algo hecho. Es un sentimiento. Y este proceso es el que nos llevará a una relación con Dios. El arrepentimiento es un acto espontáneo que debe surgir desde la comprensión de mis propios hechos. El arrepentimiento es cuando yo entiendo que he hecho mal delante de los ojos de Dios. Mire, Salmo 51:17. Salmo 51:17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando uno se arrepiente, manifiesta una actitud diferente en su comportamiento, ¿cierto? Pero sin arrepentimiento, hermana, no tiene sentido pedir perdón. El segundo paso que debemos hacer, que va muy de la mano con el arrepentimiento, es confesar. Y 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar es declarar un error, es declarar una falta o delitos cometidos ante un juez. Confesar es declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo. Quizás porque si yo revelaba ese secreto hería a alguien, o quizás muchas veces los pecados son guardados, ¿cierto? Porque dan vergüenza. Confesar nuestros pecados significa que estamos diciendo lo mismo que Dios dice sobre el pecado. Quiere decir que en otras palabras, estamos de acuerdo con Dios. ¿Y qué dice Dios sobre los pecados? Que son malos, que necesitamos abandonarlos. Una verdadera confesión es llamar al pecado de la misma forma que Dios le llama. Nosotros tenemos esa tendencia de cambiar las palabras, ¿cierto? Todas las palabras para hacerlo más liviano las hacemos en diminutivo. No es pecado, es pecadito. No es mentir, es una mentira piadosa. No es robar, lo tomé prestado. Entonces, siempre nosotros tratamos de justificar el pecado. Y con nuestras palabras también lo hacemos. Pero sabe, la Biblia es bien tajante en ese sentido. Y mire lo que dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted lee su Biblia, si usted sabe, ¿cierto? Y es conocedora de la palabra, pero no la obedece, hermana, es simple, estamos en pecado. Así que no podemos decir que en nosotros no hay nada, no hay pecado y no hay nada de qué arrepentirse, ¿cierto? La confesión es algo serio. No es confesar en una oración toda poética y decirle lo que pasa en nuestras vidas, ¿cierto? La confesión es decir: Señor, he pecado, y contarle nuestro pecado. Ojo, no es justificarse. No hay que justificarse. No es yo lo hice por. El confesar es decirle el pecado que yo he cometido.
¿Ya? Y el tercer paso, que va muy de la mano también con la confesión, con el arrepentimiento, es apartarse del pecado en cuestión. Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando hay arrepentimiento se cumple lo de dejar, ¿cierto? Lo que uno vivía o hacía antes de arrepentirse y confesarlo, ya no lo hace más. El arrepentimiento es lo mismo que el alejamiento del pecado en cuestión. No habrá perdón, hermana, no habrá perdón, aunque esté en un momento de angustia o de tristeza, si el que peca no decide abandonar el pecado en el que está. De nada sirve, hermana, que yo confiese mi pecado, que yo me arrepiente, que yo llore en una oración de arrepentimiento y después me levante y siga haciendo lo mismo que estaba, por lo que me estoy arrepintiendo, ¿cierto? Debemos renunciar, no solamente dejar de participar en el pecado específico, sino también de dejar de pensar en ello. Ya no debemos desear más ese pecado. ¿Ya? Y otra cosa que no debemos hacer es estar deprimido por la culpa de ese pecado. Mire, Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios no solo perdona, también olvida y echa a lo profundo de la mar todos nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Miqueas dice, en Miqueas 7:18 dice: ¿dónde hay Dios? ¿Hay otro Dios como tú que perdona los pecados? No lo hay, ¿cierto? Más adelante dice: Dios ama más la misericordia y el perdón que el castigo. Muchas veces Dios nos tiene que disciplinar porque somos desobedientes, ¿cierto? ¿A qué padre le gusta disciplinar a su hijo? Yo creo que a ninguno. Y muchas veces vivimos esto, la disciplina de Dios. Hay muchas veces también que vivimos las pruebas que nos da la vida, ¿cierto? Las pruebas que Dios nos manda. Pero muchas veces vivimos las consecuencias de nuestro pecado. Por eso hay que tener cuidado. Todos los pecados traen consecuencias. Y si hoy tu pecado no te ha traído consecuencias, dale gracias a Dios porque Él todavía tiene misericordia de ti. Todos los pecados son ofensas ante los ojos de Dios. Por eso es necesario arrepentirse, confesarlos y apartarse de ellos. Y acercarse al único que tiene la autoridad de perdonar pecados. Como las heridas físicas, las heridas emocionales también deben ser tratadas, ¿cierto? Deben ser atendidas, deben ser limpiadas para que éstas puedan cerrar y cicatrizar. Y para ello debemos recurrir al perdón. Jesús nos dejó en una oración modelo donde incluye el pedido de perdón. En Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿cierto? Pero más adelante en el 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pedir perdón, recibir perdón debería ser parte de nuestra vida diaria. Y recién hablamos de que Dios toma nuestros pecados, ¿cierto? Y los lanza a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Pero a nosotras nos gusta pedir perdón, quizás con vergüenza todo, pero pedimos perdón. Nos gusta recibir perdón, pero ¿sabe qué? Estamos muy lejos de perdonar. Y Dios quiere que examinemos nuestro corazón y reconozcamos que nuestras propias fallas son las que nos descalifican para poder juzgar a otros. ¿Cómo yo voy a juzgar a otro por una falla cuando a lo mejor yo me he caído más veces que él? Cuando yo he fallado más veces que él. Pero sabes, en la Biblia también hay una advertencia para eso. Mateo 6:15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A veces queremos tomar el lugar de Dios y no perdonamos. Y es más,
nos gusta recordar los errores que otros cometen. Pero, ¿sabes? Dios nos dice que estamos mal. Así que una pregunta. Si usted no está dispuesto a perdonar, ¿cómo pide perdón? ¿Sabe, hermana? El perdón es una decisión. Y Jesús nos enseña que hay que perdonar cuantas veces sea necesario. Hacer esto lo librará de toda culpa y traerá sanidad emocional a nuestras vidas. ¿Quieres ser libre de amargura? ¿Quieres ser libre de odio? Entonces actúa como Jesús lo hizo con nosotros. Perdone, aprenda a perdonar. Jesús nos enseñó de un perdón ilimitado y sin condiciones. La naturaleza de Dios es perdonar. Y eso es lo que nosotros debemos imitar, ¿cierto? Debemos imitarle a Él en perdonar. Hermana, debemos reconocer que somos pecadores y confesar el pecado y sobre todo alejarme de él. Esta es la manera ideal para hacer efectivo el perdón de Dios en mí, el perdón que Dios me quiere dar. Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios no solo es un Dios de amor, sino también es un Dios misericordioso, un Dios que está dispuesto a perdonarte y que día a día nos da la oportunidad de arrepentirnos para brindarnos ese perdón. Por eso es necesario presentar nuestros pecados delante de Dios con firme arrepentimiento, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermana, para terminar, aprópiese de esta verdad y hallará sanidad a su cuerpo, a su mente, pero por sobre todo a su alma, porque Dios no solamente perdona, Dios también nos restaura. Ojalá este devocional sea de bendición para su vida. Que tengan buen día.